Y esto es Vida Ciudad de México, y si me permiten les presento la segunda parte del Museo Casa Estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo. Las casas gemelas para Diego Rivera y Frida Kahlo, actual sede del Museo Casa Estudio, fueron declaradas monumento artístico en 1998. Luego de habitarla por 6 años, Frida Kahlo regresaría a la casa paterna, la ahora famosa Casa Azul de Coyoacán, en abril de 1941, debido al fallecimiento de su padre, Guillermo Kahlo, y en ella permanecería hasta su muerte, el 14 de julio de 1954. Diego Rivera, por su parte, habitó esta casa hasta el 24 de noviembre de 1957, fecha de su fallecimiento, y en ella produciría la mayor parte de su obra de caballete, alrededor de unas 3,000 piezas. En la planta baja de la casa del pintor se encuentra un espacio prácticamente abierto, a excepción del pequeño núcleo de servicios. En el primer piso hay una entrada a un pequeño cuarto que Diego Rivera utilizaba como galería para vender su obra. En el segundo piso se ubica el estudio de Diego Rivera. Sorprende por sus grandes dimensiones y un gran ventanal que permitía que entrara la luz, pero minimizaba el ingreso del sol. Aquí encontramos su colección de arte popular. Entonces, en el estudio van a encontrar muchas piezas de cartonería, los impresionantes Judas, que tienen que venir a verlos, y que son piezas que hizo Carmen Caballero. A Diego le impresionó el trabajo de esta artista y los conservaba aquí, eran prácticamente como sus objetos inspiradores, ¿no? Los muebles del estudio, las cortinas de mezclilla y la cómoda de madera pintada de verde son originales, así como los enormes Judas de cartón que cuelgan y se apoyan en diversas partes. En el resto del segundo piso se encuentran la recámara ocupada por el pintor y un baño abierto al público, único con regadera, en el que los muebles y accesorios son todos originales. En el último nivel se ubica la oficina de Diego Rivera, con el escritorio y otros elementos de la época, así como con un acceso a la azotea. Por su parte, la casa de Frida Kahlo es un espacio mayormente abierto, solo una escalera semicircular y los servicios interrumpen la planta libre. Pareciera también que evocaba como a las propias figuras, ¿no? Diego era un personaje monumental, alto, súper llamativo, y Frida pareciera que era pues pequeña y frágil, y pareciera que esta similitud también la llevan a las casas. Y bueno, era un estudio también más pequeño, orientado también para que entrara suficiente luz para que Frida trabajara. En el dibujo original de O'Gorman, para esta pequeña construcción, se anota que alojaría un laboratorio y un archivo fotográfico. En este espacio, hoy en día se ubican los baños para los visitantes del museo, así como un área de oficinas. Este espacio amurallado por cactos es uno de los museos más visitados por nacionales y extranjeros. Su arquitectura es histórica, pero lo es aún más el hecho de que aquí hayan vivido dos de los más célebres artistas que ha dado México. Y es que a quién no le gustaría saber cómo vivían estos dos grandes. Es el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo y forma parte de la vida de la Ciudad de México.